Hablar con los hijos sobre sexo y sexualidad puede resultar incómodo al inicio. Existen muchas y diferentes formas de iniciar conversaciones sobre este tema, en especial cuando es su primera relación sexual. Hay que identificar primero cuándo es la primera relación, cuándo deciden los jóvenes tenerla. A medida que usted envejece, su salud sexual cambia. Sin embargo, envejecer no necesariamente significa el final de su actividad sexual. Entiéndase por sexualidad en la tercera edad, no solo el hecho de dos cuerpos desnudos y teniendo coito. En la tercera edad a lo mejor ni él tenga erecciones ni ella se lubrique. Entonces no necesitan tener coito. Pero no porque no tengamos coito no vamos a tener actividad sexual. Según investigaciones, los adolescentes que relatan tener buenas conversaciones con sus padres sobre sexualidad son más propensos a posponer la actividad sexual, a tener menos parejas y a usar preservativos y otros métodos anticonceptivos cuando tienen relaciones sexuales. Esto es Al Mediodía, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio en el que abordamos temas, por supuesto, de su interés y el de sus familias. Hoy estaremos tratando nuestra sexualidad. Claro que sí, Vanessa, buenas tardes, bienvenidos todos en la última semana del primer mes. Vanessa, va volando. Otra vez el 2017 seguramente pase tan rápido como pasó el 2016. Eso sí, le tenemos más fe. Así es, tenemos más fe y todavía tenemos tiempo para ponernos metas, para ponernos aspiraciones y por supuesto para cumplirlas. Así que póngale ganas y póngale empeño a todo lo que haga. Un tema que nos llama mucho la atención es el que trataremos hoy día y que seguro a usted también, el tema de la sexualidad. Pero vamos a hablarla así, como lo hacemos en este programa, lo más coloquialmente posible para que usted pueda entenderlo mejor y, por supuesto, llevarla mejor también. La vida sexual es importantísima. Hay muchos tabús sobre este tema y nosotros aquí en la televisión pública tenemos la aspiración de hablarlo pues sin complejos, sin ninguna pretensión. Así que, amiga y amigo, están habilitadas las líneas de teléfono para que usted nos cuente también y nos plantee sus preguntas con nuestros expertos. Y es que dicen que la educación sexual va desde casa. Es importantísimo que si usted tiene hijos o sobrinos pequeños que les tiene mucho cariño, por supuesto que sí, tendría que hablar directamente con ellos. Esto es para discutir. ¿Será bueno que se lo hable en la escuela por primera vez o que en la familia ya se discutan los temas, Vanessa? Yo creo que hay temas que deben hablarse primero en casa, con los papás, porque somos los padres de familia quienes vamos a darles la información transparente a nuestros hijos y esperando sobre todo el bien de ellos. Ahora que también es importante que los padres nos inteligenciemos del tema, averigüemos, también preguntemos a expertos, porque como padres no sabemos todo tampoco. Muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿a qué edad es la edad promedio de la primera relación sexual de un hombre o de una mujer? Dicen los estudios que, por ejemplo, cada vez llega a ser menor ese promedio. Es decir, que los jóvenes y los niños casi ya pueden tener la primera relación sexual antes de la primera adolescencia. Eso es increíble. Otra pregunta, ¿es buena o mala la masturbación? Hay muchos mitos sobre ese tema también y espero que nuestros expertos nos den luces de lo que es positivo y negativo dentro de nuestra vida sexual. Actividad sexual en la tercera edad. Por aquí hay algunos que están atentísimos de esa información. Les daremos a ellos y además a quienes nos están viendo también a través de las pantallas de Ecuador TV. Recordamos también a la gente que nos está siguiendo que puede vernos a través de Facebook en vivo en todo el planeta. Saludamos a los compatriotas que están sobre todo en España, en Italia y en Estados Unidos. Claro que sí, con todo esto nosotros no nos queda más que iniciar el programa con un importante reportaje que nos pondrá un poco ya en rieles, en carriles, para encarrilarnos, dicho sea de paso, de este tema. Preste atención entonces, bienvenidas, bienvenidos, esto es Al Mediodía. Hablar con los hijos sobre sexo y sexualidad puede resultar incómodo al inicio. Existen muchas y diferentes formas de iniciar conversaciones sobre este tema, en especial cuando es su primera relación sexual. Hay que identificar primero cuándo es la primera relación, cuándo deciden los jóvenes tenerla. Cuando estamos hablando de la parte netamente normal, todo dependerá del tipo de educación sexual que los chicos hayan tenido desde el hogar, desde la casa. ¿Por qué? Porque de todas maneras ellos van a saber cuál es la responsabilidad que ello conlleva el tener una primera relación sexual. Porque si ya están tomando en consideración esos aspectos, tienen que también saber cómo responsabilizarse como tal.
La primera relación sexual, entonces, se transforma para algunos padres en un tema tabú, incómodo o difuso. Según el especialista, es recomendable hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad en los primeros años de su niñez, aunque nunca es demasiado tarde para empezar. Muchas de las veces, desde que el momento que están los niños chiquiticos, uno tiene que ya seguirles dando determinadas guías, como para que sepan cómo cuidar su cuerpo, cómo su cuerpo realmente les pertenece exclusivamente a ellos y es la decisión para sí mismo. Se recomienda además estar atentos a qué es lo que sucede con nuestros hijos, es decir, los padres deben saber muy bien en qué andan sus hijos, quiénes son sus amigos, cuáles son sus inquietudes e incluso ofrecerles un espacio para poder dialogar. Hoy en día todas las cifras, los estudios, ya cada vez es mayor el índice de personas, de chicos, que tienen su primera relación, su primer encuentro a los 10, 11, 12 años, que es alarmante. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de ver algunos chicos que han tenido ya una casi finalizando la adolescencia y que muchas de las veces ellos se creen que, wow, qué vergüenza. Y cuando hablamos, les digo, ¿por qué va a ser una vergüenza? Si de todas maneras es parte de la responsabilidad que debe tener cada uno. Es muy común que en estos primeros encuentros los adolescentes por lo menos busquen tener una relación de pareja. Sin embargo, hay otros jóvenes que se mueven en el terreno de la experimentación. Según investigaciones, los adolescentes que relatan tener buenas conversaciones con sus padres sobre sexualidad son más propensos a posponer la actividad sexual, a tener menos parejas y a usar preservativos y otros métodos anticonceptivos cuando tienen relaciones sexuales. Nuestra sexualidad no debe avergonzarnos, no debe acomplejarnos, no debe ser un motivo para que nosotros nos ocultemos, pero es claro que a cualquier edad necesitamos sobre todo orientación. Y para eso es el tema de hoy. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Les vamos a dar la bienvenida. Son dos amigos de la casa, por supuesto. Por un lado nos acompaña el doctor Mauricio Batallas, él es psicólogo clínico y terapeuta familiar, a quien damos la cordial bienvenida. También otra amiga de Ecuador TV, de la televisión pública, la doctora Fabiola Chávez. Ella también es psicóloga clínica, sexóloga además. Así que estaremos con dos expertos que nos darán muchas luces de este tema, Arturo, porque sin duda alguna deben haber muchas inquietudes entre la familia ecuatoriana. Claro que sí, como siempre, abrimos la invitación a nuestro invitado más importante, usted precisamente que está del otro lado de la pantalla. Los números están ya disponibles para usted, los teléfonos nos puede marcar 3970-822 o 3970-813. El tema de hoy, la sexualidad, siempre despierta inquietudes y preguntas. Bueno, no se avergüence, llámenos que aquí estamos para responderles. ¿Y qué tal si empezamos el tema, Vane, un poco preguntándoles a nuestros especialistas, además de darles la bienvenida también, es cómo abordamos ese primer diálogo sexual con nuestros hijos en el hogar? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, hay que pensar que la sexualidad, primeramente hacer una diferenciación entre lo que implica el sexo, la sexualidad, el género como tal. Siendo que el sexo solamente contempla el hecho de tener los genitales diferentes, para marcarlo así. El género, en cambio, dentro de toda esta vivencia biopsicosocial, donde ya empezamos a enfrentarnos con dónde estamos, si es que es masculino, femenino, una cuestión más bien social. Y la sexualidad, ese todo complejo que implica la interrelación con el mundo que vivimos. Entonces, a partir de eso, a partir de tener claro esto, podemos ya pensar cómo me voy a relacionar con este entorno y cómo van a abordar mis padres, cómo va a abordar mi grupo social como tal, cómo voy a abordar yo mismo desde mi vivencia biológica, mis cambios que estoy teniendo. Entonces, esto se vive a través de toda la vida, inclusive desde el tiempo prenatal, ya empieza a generarse todo este concepto, inclusive de género como tal. ¿Cómo hablarlo? Depende de cada época, depende de cada etapa específicamente. ¿Cómo sabemos entonces, doctora, qué cosas decirle dependiendo de cada época? Porque eso también es, voy un poquito más allá, le digo hasta aquí, ¿Hasta es dónde? complicado. Claro. Sí. A ver, la sexualidad empieza a presentar inquietudes, preguntas en niños pequeños. Desde los 6, 7 años ya tenemos hijos que nos preguntan, nos dicen, miren esa escena. Recordemos que la tecnología está abierta para todos y ven los chicos escenas
de sexo en la televisión. De besos, ¿no? De besos, de caricias y de abrazos. Entonces, la sexualidad empieza desde que el niño tiene uso de razón. ¿Cuándo y cómo hablarlo? A ver, depende obviamente del tipo de evolución que tiene el ser humano. Si vemos niños pequeños, hay que abordarlos con toda la tranquilidad y la apertura necesaria. No hay por qué inventarse nombres, poner apodos a los miembros sexuales, decirle, ah, no, es que tú tienes un pipilín, un pollito, etc. No, es pene, señores. Ajá. Si es que hablamos de una vagina, es vagina. No es ni vagina, ni cucurucho, ni chuchita, como sabemos decirlo nosotros en el lenguaje popular. Entonces yo creo que desde ahí empieza la educación. Cuando nosotros empezamos a hablarles a los niños las partes relacionadas con su sexualidad, eso es importante. Los padres son los primeros en asustarse. Y Claro eso que sí. genera obviamente una especie de bola de nieve en la que Por supuesto. no sabemos cómo actuar en muchas ocasiones. Para que la gente sepa qué es normal y qué no dentro de sus hijos. Por ejemplo, ¿a qué edad ellos empiezan a explorar su cuerpo? Yo estaba leyendo hace poco que desde muy pequeños, uno dice, no, la masturbación empieza a los 13, 14 años. No, no, no. Desde casi que nacen ellos empiezan a explorarse sexualmente un poco, empiezan a tocarse sus partes. Sí, a los ¿Es así? 5 años ya Incluso tenemos antes, ¿no? niños que hacen escenas de masturbación. De 4 años, es más, desde el vientre el niño ya tiene erección. Entonces, la sexualidad viene desde que nace el ser humano. Entonces, cuando tenemos niños que de alguna manera están empezando a descubrir la sexualidad, muchos de los padres, qué susto. En la consulta psicológica tenemos casos de parejas que vienen preocupadas, es que mi hijo se moja. A ver, señores, ¿qué es mojarse? Mi hijo está colorado, encerrado en el cuarto, no sabemos qué hace. Señores, se está masturbando, déjenle en el espacio de su espacio interno, pero hablen de eso, no es malo. Hay muchos papás que cogen y dicen, no, es que le voy a dar duro, ¿por qué? Porque se está masturbando. Doctora, ¿qué es eso? Eso es pecado. Por favor, no es pecado. La masturbación infantil existe. Por lo tanto, nosotros como padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablarles de sus órganos, de que es normal sentir esa erección, de que no es nada malo, porque desde ahí estamos generando problemas sexuales en el futuro. Sobre la frecuencia, entonces, sí, estamos diciendo que la masturbación es normal. La frecuencia, tal vez para que los padres de familia no se alarmen. Yo quisiera hacer una acotación Claro que previamente. sí. En realidad, cuando pensamos en los niños, cada pregunta tiene un significado. Pensando cuando empiezan las preguntas de los Hay que niños. ponerse sus zapatos, ¿no? Exactamente. Yo creo que más allá de decirle con nombres que sí es correcto hablarles con los nombres exactos, pero también quizás hay que pensar en ese niño está preparado para recibir esta información. Hay varios cuentos, entre ellos voy a comentarlo nada más, un cuento donde dice que el niño llegó a preguntarle a su mamá qué es pene. Y entonces la mamá, el papá dieron todas las explicaciones del caso, como debía ser, sacaron el libro, la enciclopedia, y al final el niño terminó diciendo, qué raro que me cuentas todo esto porque la monjita dijo para que mi alma no pene. Claro. Entonces, de alguna manera, los padres tendemos a pensar desde nuestra perspectiva y a enseñarles a los niños desde nuestra perspectiva, desde nuestros conceptos. ¿Desde dónde parte su duda también, no? Exactamente. ¿Por qué fue la duda inicialmente para Y quizás que no hay haya que esas preguntar por qué confusiones? me preguntas, dónde está el nudo mismo, cuál es tu intencionalidad al preguntarme. Y a partir de eso, entonces poder hacer observaciones, contestar hasta donde el niño necesita saber. Porque si es que ampliamos este panorama, aunque ya todo está, como bien dijo la doctora, ya está en todo el sistema de Internet, ya tenemos toda la información y los niños cada vez son más inteligentes en buscar la información. No obstante, hay que saber cómo canalizo esa información. ¿Qué hago? Frente a esto, entonces, me preguntabas, ¿qué es lo que sucede con la cantidad de veces? Claro. Bueno, aquí antes, hay que reconocer si es que es o no masturbación. Porque Genial. puede que no sea una masturbación, puede que solamente esté tocándose como se toca el pie, es decir, como se toca la oreja. Pero esto no significa necesariamente una masturbación. Puede ser que sí sienta placer al tocarse, pero no necesariamente es masturbación. Por esta razón es que decía, hay que reconocer.
¿desde dónde viene? ¿Cuál es tu De motivación? todos modos, claro, el tema de darle su privacidad es fundamental. Pero ¿a qué edad y cuándo? Porque, por ejemplo, si es que a los 6 años el niño está masturbándose, 7 años, 10 años, está masturbándose, hay que darle su privacidad. Primero hay que reconocer cuál es la motivación. Porque si es que hacemos esto, primero, si es que estamos pensando, váyase al cuarto, hágalo ahí calladito, y estamos diciendo esto está mal. Claro. Y estamos dando una señal de alerta. Entonces, quizás lo más importante es volver e inteligenciar a los padres y decirles, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque sí, en muchas ocasiones decimos los profesionales, dígale y dígale con los nombres exactos. Y cuando el niño dice en una reunión X una palabra, el escándalo es total. Claro. Entonces, de alguna manera, ahí hay una disonancia cognitiva. El niño piensa, a ver, pero me dijeron que diga con los nombres exactos y ahora no, es que tienes el tal nombre, tal apodo. Entonces, quizás es una cuestión social. ¿Cuántas veces entonces para llegar hacia allá? Sí. ¿Cuántas veces? No está definido. No está definido, no se puede pensar es que ¿Cuántas tiene que veces y ser desde qué cuántas edad? veces la masturbación y desde qué edad inclusive, porque hay que recordar que en la etapa de la adolescencia, el niño, el adolescente, perdón, el puber más bien, que es diferente de ser adolescente, preadolescente. el puber empieza biológicamente a generarse estos estados de satisfacción en los sueños nocturnos, en los sueños húmedos, y esto se empieza a generar naturalmente, biológicamente. ¿Cuántas? No lo sabemos. No lo todavía. sabemos. Lo cierto es que hay que conversarlo con los hijos en casa, hay que irles orientando poco a poco. Vamos a ver qué inquietud tiene Germán, que nos está llamando desde Quito, que es nuestro primer contacto telefónico. Germán, gracias por llamarnos y por esperarnos también. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Germán? Bien, muchas gracias. Deseo hacerle una consulta a la doctora. Verá, tengo un hijo mío que tiene 17 años y hasta el momento no, de lo que nosotros conocemos como padres, él no ha tenido su primera experiencia sexual. Entonces quiero saber si es que eso es normal o qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres, porque él se dedica, es muy estudioso y se dedica al deporte. Y nosotros como padres queremos saber si es que eso es normal o qué nos puede guiar la doctora para saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, Germán. Doctora. Gracias, Germán. Tu pregunta es muy importante porque muchos de los padres están pensando qué está pasando con mi hijo adolescente de 17 años que no ha tenido su primera relación sexual, ya se está quedando solterón o ya se está quedando viejo o no tiene una buena experiencia, ¿qué va a pasar? Es muy común. Esto es normal a esa edad si es que el chico no ha tenido su primer encuentro sexual. La sexualidad se la maneja dependiendo del estímulo, dependiendo de cómo cada ser humano, en este caso tu hijo adolescente, está queriendo tener un contacto. Probablemente hay muchos factores del por qué él no quiere tener una relación o no quiere manejar su sexualidad todavía. Su carácter, su personalidad, su forma de ser frente al ambiente, su grado de socialización, su timidez o su extroversión. Es decir, hay muchos factores que pueden estar incidiendo en esto. Hay que dejar al adolescente que se desarrolle. Estimularlo, hay mucho estímulo afuera. La televisión, vuelvo y repito, o la tecnología, Los amigos. ayuda y los amigos ayudan a estimular. Yo le sugiero que lo deje, que se desarrolle. Él verá el momento, el tiempo, porque esto también depende del tiempo que uno quiera manejar su sexualidad. Lo que sí recomendaría, Germán, es que usted converse con su hijo. Le diga, mira, ven, siéntate a mi lado, quiero hablar de este tema. ¿Qué le parece si usted a su hijo le empieza a expresar cómo fue su sexualidad? El momento que usted como padre empieza a dar el ejemplo de la comunicación y de la explicación, su hijo va a empezar a estimular y va a ser sexualmente va a tener una responsabilidad y esa sexualidad va a ser responsable. Entonces, de hecho, todo parte del diálogo que usted tenga con su hijo. No se asuste, un chico de 17 años va a empezar a conocer la sexualidad y a veces, qué mejor que no lo haga todavía, porque no está listo. Cuando esté listo, bueno, lo vamos y lo hacemos de una manera tranquila. Cada uno tiene su tiempo, por supuesto, pero esto saca también a flote otras preguntas, por ejemplo, las confusiones y las inclinaciones sexuales, ¿desde qué edad podemos determinarlas? Esa pregunta la guardamos para después de esta llamada, ¿qué le parece? Y le damos la bienvenida a Joana Arce. Joana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo un niño de 4 años, perdón. Yo vivía en el oriente
pero mi hijo estaba jugando con un niño, me parece, de que tenía 4 años más o menos. Entonces yo llego y le veo a mi hijo con el pantalón abajo y el niño le estaba topando el pene. Entonces fue una cosa muy fuerte para mí. Entonces yo lo que hice fue cogerle y llamar a mi mamá y decirle qué es lo que yo hago. Entonces yo me vine a vivir para acá, Quito. Tengo un sobrino que tiene 6 años y me da miedo que mi hijo coja y haga eso con él. Entonces ellos juegan en el cuarto y todo eso, pero me da miedo de que mi hijo vaya y que le baje el pantalón y que le haga eso a mi sobrino y a muchos niños más. Entonces quería ver qué es lo que yo puedo hacer con eso, porque no lo hace con él, ¿sí me entiende? Él hace con otros niños como a él le hicieron. Entonces quería ver qué puedo hacer. Gracias, Joana. Importante que tú no debe ser la única que le pasa. Así es, así es. Y de hecho los padres tendemos a escandalizarnos con esto. Hay que reconocer que los niños, como dije al inicio, tienen cada uno una etapa. En la etapa de la infancia, el niño está descubriendo, el niño está explorando. Y en esta exploración, entonces también tiene mucha relación con otros niños. Pero esto no significa ni homosexualidad, ni que se ha dañado algo en su cerebro y que está mal. Solamente es una parte de exploración y necesita saber de sus seres significativos, de su padre, de su madre. Necesita conocer qué piensan ellos acerca de lo que estoy haciendo. Porque no lo hacen ni siquiera en un estado de me voy a esconder, sino lo hacen de manera natural. Lo que sí, los padres o los seres significativos, quien esté junto al niño o quien signifique para el niño, tiene que saber encaminar esto. A veces, en el escándalo, entonces hacemos que se inhiban las posibilidades de vivir la sexualidad. Y aquí, cuando inhibimos la sexualidad en este tiempo, entonces llega la adolescencia y lo tenemos todo como un tabú y en muchas ocasiones hasta la adultez. Lo que está esperando el niño, la niña que ha hecho esto, no es cometer esto, sino ha hecho esto porque está explorando, es ¿qué piensan mis padres? ¿Cómo encaminarlo? Bueno, diciendo qué es lo que sucedió, por qué pasó, qué crees de esto y en últimas, solamente como tiene 3 años, 4 años, lo único que necesita es de pronto encaminarle hacia otra circunstancia y no pasa más. O empezar a decirle, bueno, no hay cómo tocar sus partes íntimas porque no es correcto, sus genitales, cosas como estas. Pero hay que también pensar que el niño hasta los 7, 9 años no es que ha desarrollado ya todos sus conceptos cognitivos para decirle, bueno, aquí está todo el análisis, sino que a los 3 años tocará encaminarle de manera conductual hacia otra situación que no necesariamente sea el escándalo como tal. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica desde Cumbayá. Nos llama Doris. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? ¿Cómo está? Buenas tardes con todas ustedes. Tengo una preocupación un poquito grande. Díganos. Tengo una chica de 15 años. Yo he hablado abiertamente con ella sobre su relación. Y le he preguntado muchas veces si habrá tenido su primera relación. Le he hablado que tiene que aprenderse a protegerse, pero ella siempre me ha comentado que no. Y para mi sorpresa me entero el día de ayer que ya ha tenido no solo una vez, sino unas 2 veces más. Y mi preocupación es porque yo he hablado siempre con ella y le he preguntado, y ahora no sé si ella va a seguir teniéndolo. ¿Cómo puedo hacer yo que se cuide? Porque yo a esa edad no quiero que mi niña, para mí es mi niña, salga embarazada como tantas chicas de hoy en día. Esa es una consulta. Y es otra consulta, discúlpeme, es sobre mí y mi esposo. Cuando nosotros tenemos relaciones, todo, yo siempre estoy satisfecha, él también, pero yo me demoro mucho en después nuevamente tener ganas de estar con él. Eso nomás, muchísimas gracias. Doris, una cosa, perdón que me meta también, sé que es para los especialistas, pero ¿qué significa me demoro mucho? ¿Cuánto tiempo es ese me demoro mucho? Creo que me demoro tal vez unos 2 días en tener ganas. En volver a querer hacerlo. Sí. Doris, le agradezco muchísimo por su apertura y por ser tan franca con nosotros. Empecemos por la primera pregunta. Bueno, la inquietud sobre la chica de 15 años que es su hija. Usted dice, ¿qué voy a hacer como mamá? Me preocupa mucho si después de haber conocido la sexualidad ella va a continuar haciéndolo. En primer lugar,
yo le recomendaría tener un poco de cuidado en el manejo ginecológico de su hija, porque ¿quién más que un ginecólogo le puede orientar y le puede indicar cómo manejar un cuidado especial para que su hija no quede embarazada? Porque ese es el riesgo que se corre a esta edad. Si ya hay una menstruación y ya hay un constante y un continuo contacto sexual, pues obviamente va a haber una dificultad de seguridad por parte suya como madre. Sin embargo, la niña ya ha sentido el placer, ya sabe lo que es tener una relación sexual. Entonces hay que cuidar mucho su capacidad de estar preparada. Hay que hablar con ella, hay que explicarle que si ya lo tuvo, ella tiene que cuidarse para no quedar embarazada, que no está bien, que todo a su tiempo, que si ella está en condiciones de tener sexualidad, que piense muy seriamente que 15 años todavía es una etapa, si es que no hay una relación o una pareja estable con ella, que a esa edad pues debería ella esperarse, darle toda la confianza a usted, decir, mi amor, hija, espérate, todavía no estás en estas condiciones. ¿Por qué no trabajamos más bien en otro tipo y canalicemos ese tipo de inquietud a otras situaciones, a otros talentos? El diálogo para fomentar esa confianza, definitivamente, ¿no? El diálogo, la comunicación ayuda. Entonces, si usted, señora, se sienta a hablar sobre este tema con su hija, primero, deje el miedo. Usted no tiene que temer que su hija ya tuvo una relación sexual. Segundo, háblele de un cuidado ginecológico, que ya está en condiciones de visitar al ginecólogo. Tercero, tiene que usted expresarle que no es malo tener una relación sexual, pero que tampoco va a ser frecuente eso por la edad, que se espere un poco, que cuando ella ya tenga una pareja estable, que cuando tenga una mayoría de edad, puede volver a tener una relación que de alguna manera va a ser mucho más satisfactoria, porque muchas veces la primera relación sexual marca la vida de una mujer. El dolor, la sangre, la incomodidad de la primera vez, todo eso le marca a uno como mujer. A los hombres no, porque tienen otro tipo de reacción. Entonces es importante que usted sepa y comunique esto. Démosle la palabra entonces también al doctor para despejar la otra duda de Doris, y es el tema ya de lo que tiene que ver con su vida íntima con su pareja. Sí. Si ustedes se fijan, Doris, la estimada televidente que llamó, habla ya de una relación juntamente con su pareja y tiene dudas de su relación con su pareja, pero a la vez está viviendo. Pero ella dijo antes algo, dijo, lo que pasa es que yo hablo muy abiertamente con mi hija sobre la situación. En muchas ocasiones los padres tendemos a engañarnos en ese sentido. Hablo muy abiertamente, pero los padres no tenemos ese nivel para llegar con nuestros hijos. Aunque nos encantaría, no lo vamos a lograr, porque no terminamos siendo amigos. Los padres siempre seremos padres. Que seamos confiables, va bien, pero siempre seremos padres. Entonces hay un nivel donde se quede estancada la comunicación como tal. ¿Qué habrá sucedido en el previo para que la niña no haya decidido contarle a su madre? Eso es una cuestión más bien de pareja, pero ya con esto se suma la otra parte donde dice, yo no tengo, me demoro mucho en querer nuevamente estar íntimamente con mi esposo, aunque disfruto de tener una relación sexual con él, sin embargo me demoro mucho. Bueno, el demoro mucho es un poco relativo, porque con la pregunta era correcta, ¿cuánto es mucho? Claro. Normalmente depende de la edad, pero se considera que si es que pensamos que el amable televidente tiene entre los 30 y los 40 años, normalmente es en la semana 2 veces, 3 veces una relación sexual que es funcional, está bien. Y si es que es más allá de los 40, 45, normalmente es 2 veces por semana que, dicen los estudios, estaría de manera normal. Entonces, me demoro mucho, no sería muy lógico el planteamiento. Sin embargo, si ella siente que se está demorando mucho por su pareja, esto es una cuestión más bien de relación y de comunicación entre ellos. ¿Cuánto hemos definido? ¿Cómo nos gusta? ¿Qué hacer y para qué hacer y cuándo hacerlo? Y nuevamente es importante el diálogo. Estamos hablando con nuestros jóvenes, también tenemos que hablar con nuestra pareja de qué nos gusta, cada cuánto nos gusta y cómo debemos hacerlo. Así que ese será tema de nuestro próximo bloque, la vida sexual entre las parejas, entre las personas que están casadas o tienen su relación estable, pero también en los adultos mayores. Así que todavía tenemos muchos temas de su interés. Quédese con nosotros, momento, una pausa, ya regresamos con Al Mediodía.
el bloque anterior, Arturo dejó planteado un tema que tal vez genera un poco de preocupación entre los padres de familia, y es la orientación sexual de nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo debemos manejar ese tema, doctor? Y también respetar tal vez las preferencias que tienen nuestros hijos. Aquí hay que hacer un punto también, preferencia, orientación. En realidad, los niños, como habíamos visto, de 2, 3 años, 4 años, ya pueden tener una conciencia de qué soy, de su género, masculino, femenino, porque ya utilizamos artículos, ya sabemos de él, la, ya tenemos esta diferenciación que empieza a ser funcional en la vida. Pero a partir de esto, empezamos a pensar que ¿cuál es la preferencia? ¿Cuál es la orientación? ¿Hay una diferencia entre los dos términos? Así es, porque la preferencia sería yo prefiero tomarme una taza de café o prefiero agua aromática. Esto tendría que ver con un querer o no querer. Pero la orientación es mucho más profundo que esto. No elijo. Esto está, es un tema que ya no puedo elegir. No prefiero. Es solamente está. Y es funcional. Cuando decíamos de la niña en el ejemplo anterior, hablábamos de que la niña, que el niño del amable televidente que nos llamó, decíamos que se estuvo haciendo esto o aquello. Si es que la preferencia está, va a continuar durante el largo de su vida y va a atravesarla en el primer instante. Muchos, se ha hablado, hay un estudio que lo he visto varias veces y ha replicado, y es que muchos de las personas adultas han tenido en algún momento algún roce homosexual en alguna parte de su vida, y ahí la orientación ha tenido mucho que ver. Esto es indistinto el estudio entre hombres y mujeres. Indistinto. Es decir, mujeres que han tenido roces homosexuales, pero que no, en su orientación simplemente no, esto no va conmigo y yo continúo. Y hicieron como una especie de prueba. De hecho, hay la experiencia de este hombre de 40 años, se me escapa el nombre ahora, pero este hombre de 40 años que fue un experimento social, eran gemelos, nacieron, hubo un problema en la circuncisión y tuvieron que estirparle todos sus genitales. Y entonces un médico dijo, esto es una cuestión social, si le criamos como niña, será una niña. No es tan así. Llegó a los 40 años y nunca fue una niña. Siempre fue un varón, aun cuando no tenía y fue criado desde los meses de haber nacido. Frente a eso, entonces, si nuestros hijos ya evidencian cuál es su orientación sexual, entonces, para decirlo con el término así, ¿cómo debemos acompañarles? De todas formas, hay una presión social y para los padres debe ser muy complicado abordar ese tema. ¿Y a qué edad son más notorias? ¿Empieza a notarse esto? Bueno, dentro de mi práctica clínica en el área de la sexualidad como sexóloga, pues yo he visto casos que son muy comunes en nuestro medio, niños de 5 o 6 años, en donde los papás vienen con muchas preocupaciones en el sentido de decir, a mi hijo le gusta vestirse mucho con el color rosa, le encantan las muñecas, las Barbies, juega más con niñas, ¿y qué hago, doctora? Entonces, desde esa edad ya podemos tener como punto de referencia que ya tenemos que empezar a determinar qué parte de orientación sexual está teniendo nuestro pequeño, ya sea niña o niño, porque hay niñas igual que les gusta manejar los carros, las actividades lúdicas fuertes, agresivas, que no les gustan las muñecas. Ahora, eso es algo que no va a identificar ya la orientación, es la manera como el niño se está fabricando su actitud y que en el futuro va a dar una referencia. Ahora, entonces, usar muñecas para las niñas y el que los niños jueguen con carros es una construcción social también. Exactamente. Y es bastante machista. Exactamente. Sin embargo, estos niños, como les digo, de acuerdo a la experiencia, vienen los papás muy preocupados, alterados completamente, pensando que ya el niño es homosexual. Y no es así. Muchas veces el hecho mismo de tener un ambiente muy femenino, de mucha gente trabajando con el niño, mujeres siempre constantemente, no necesariamente el niño va a salir homosexual. ¿A qué edad podemos determinar? Estamos hablando de entre los 4 a 6 años. Esa es la ya primera es una vez. edad en donde uno ya empieza a determinarse esa orientación. Y desde ahí entonces empezamos. Sin necesidad de esta guía obligatoria, entre comillas, de o muñecas o carros o desde esa muñecos de edad, guerra. 4 o 5 años ya empezamos a notar esas inclinaciones. Y dependerá también de nosotros como parejas y como padres y como sociedad darle al niño esa seguridad. ¿Se nace sexual. o se hace? Bueno, eso es una pregunta que de alguna manera está, mi colega no me va a decir que no es así,
es una pregunta muy compleja, porque hasta ahora no podemos indicar. Estudios hay que dicen que se nace. Y hay otros estudios que se hacen. Entonces, en nuestra sociedad y en nuestra cultura no podemos indicar qué se hace o se hace. Yo personalmente no daría esa información directa. Así de rápido. Avancemos entonces en el ciclo de la vida y llegamos a las parejas que ya están con su relación consolidada, que se han casado o tal vez viven juntos. Dentro de esa sexualidad, ¿hay algún término dentro de lo normal, de la frecuencia, en la forma, en la cantidad? No sé, para darle tranquilidad un poco a las parejas que nos están viendo en este momento. Porque sin duda se cambia. Eso es imprescindible que la gente sepa. Es decir, una vez que uno llega a la primera adultez, se puede llamar así, la frecuencia cambia. Todo cambia. Por supuesto. Yo había mencionado que en la etapa infantil estamos en la etapa de la exploración. Y esta etapa de la exploración, del descubrimiento de qué es bueno, qué es malo socialmente inclusive, llega a la etapa del puber, y el puber lo que tiene son sus cambios fisiológicos para pasar a la adolescencia. Y en la adolescencia, a partir de los 15 a los 24 años, la Organización Mundial de la Salud determina que es la etapa de la juventud, pero entre los 20 y los 30 y los 40 en adelante hay diferentes cambios que se dan. Tomando en cuenta de los 20 a los 30, los cambios son totales, pero principalmente en el área social, donde tengo que decidir por una carrera, tengo que decidir si voy a ser madre, si no voy a ser madre, si quiero ser padre, si no quiero ser padre, que ahora ya se está decidiendo hasta en los 30, no quiero ser padre, 28, 29 años, no quiero ser, pero esto implica que también en este mismo periodo estamos viviendo lo que llama una autora que he estudiado mucho sobre la sexualidad, dice, es la etapa de la lujuria, donde por el un lado estamos pero candentes porque el proceso sexual, la vida sexual está en todo su esplendor, principalmente para el hombre. Por el otro lado estoy decidiendo, quiero, no quiero, esta es mi pareja, cuál va a ser mi tipo de pareja. De 20 a 30 estamos hablando. De 20 a 30 en promedio. Pero termina esta etapa y empieza en cambio la etapa productiva, de los 30 hasta los 40 y en este lapso de 40 a 45 empieza la etapa productiva. Tengo que ser productivo para sostener todo este sistema familiar que ya está casi consolidado, en algunas cuestiones ya listo. Ahora aquí también tengo la posibilidad de decidir cuándo, cómo, con quién, si quiero, si no quiero. Todas las decisiones, es decir, la etapa exploratoria ha terminado y ahora viene una etapa de satisfacción. Quiero disfrutar de esto. Ya no es la cuestión si tengo tantas veces o no tengo tantas veces una relación coital, o solamente tengo mirarme, estar contigo, disfrutar, conversar, inclusive de los hijos. Eso también es una parte de la vida sexual. Y esta conversación con los hijos hace que en mucho sea una vivencia muy deliciosa para los dos. Pero esto no significa que se ha terminado o ya ha disminuido o ya no quiero nada más de la vida coital, que es distinta, pero tiene sus lógicas dentro de la edad, dentro de la vivencia social. Quedémonos en este periodo entonces, antes de pasar a los adultos mayores entre los 30 y los 40, ¿cómo hacer para que la rutina pues no apague el apetito sexual? En el caso de la señora que nos había llamado, ella decía, todavía me cuesta un poquito, ya se pierde un poco el interés. ¿Cómo hacer brevemente para que esas parejas no pierdan el interés y cada una de las relaciones sea una nueva aventura, una nueva experiencia llena de satisfacción? Tenemos que romper en primer lugar el mito, el famoso tabú de decir que tener una relación sexual es malo, o que nosotros como pareja la frecuencia, hacerlo todos los días, pasando un día o 2 veces a la semana, es mucho o poco. No, rompamos primero ese mito. Segundo, rompamos también el concepto de decir que es pecado, porque yo creo que nuestra sociedad está muy inmersa en eso. Tercero, tenemos que tener mucha fantasía. La sexualidad está llena de mucha fantasía, de mucha creatividad, de mucha emotividad, si así lo podemos decir, de decirle a la pareja, mira, tú eres así y así es como me gusta. O sea, la sexualidad tiene muchas facetas si es que queremos estimularla. No perdamos esa sensibilidad, esa estimulación de decirle a la pareja, quiero hacer el amor contigo. Me nace hacerlo porque te deseo, me atraes. Entonces, en la comunicación que tú ejerzas sobre tu pareja tiene que ser con mucha sinceridad y con mucha satisfacción de decir, sí, yo aquí estoy, tómame, hazme tuya. Es decir, la parte de la comunicación es válida en la relación sexual, en esta edad. Ahora, ¿puede haber una relación amorosa en esta mediana edad, digamos así,
sin relaciones sexuales? Claro que sí. ¿Puede haber amor sin relaciones sexuales? Sí, ahorita está existiendo una canalización de las parejas que no tienen relaciones sexuales y que solamente se basan en una relación amorosa. En la compañía. Y está el grupo de los asexuales. ¿Quiénes son los asexuales? Los asexuales son las personas, los asexuales, hay un rol ahora de gente así como hay los grupos swingers, los grupos donde se manejan cierto tipo de relaciones, ahorita hay un grupo de personas que prefieren estar abrazados, darse besos, sonreír, vivir, tomarse una taza de café, tomarse una botella de vino sin tener relaciones sexuales. Y ahí siguen la vida. Bueno, me empujan desde arriba de la producción, hay muchísimo de qué hablar en realidad, pero también tenemos solo una hora para un poco discutir este tema. Vamos ahora a hablar de los adultos mayores y para eso hemos preparado un reportaje. Hasta hace poco se creía, si uno pasaba a los 45, 50, 55 y hasta 60 años que se acaba la posibilidad de las relaciones sexuales. Bueno, la tecnología también ha ayudado al respecto con estas pastillas que muchos han dicho que es la 8ª maravilla del mundo. ¿Será así? El sexo en los adultos mayores. Las relaciones sexuales constituyen una parte importante de la salud emocional y física. A medida que usted envejece, su salud sexual cambia. Sin embargo, envejecer no necesariamente significa el final de su actividad sexual. Entiéndase por sexualidad en la tercera edad no solo el hecho de dos cuerpos desnudos y teniendo coito, porque el coito se lo tiene para procrear, no porque eso hemos confundido, o sea, hemos reducido el acto sexual a el coito o la sexualidad del coito. Y en la tercera edad a lo mejor ni él tenga erecciones ni ella se lubrique. Entonces no necesitan tener coito. Pero no porque no tengamos coito no vamos a tener actividad sexual. La actividad sexual también se puede resumir en un gran beso. Después de los 50 años, el libido disminuye, los hombres mayores sufren de disfunción eréctil y las mujeres sufren de resequedad vaginal, lo que puede causar incomodidad durante las relaciones sexuales. Fortalecer la afectividad en pareja es necesario para comprender y aceptar que estos cambios es parte de un proceso normal. Cuando vamos envejeciendo, se tiene que fortalecer la afectividad, porque nuestro nivel físico va a ir en decrecimiento. O sea, nosotros vamos en franco deterioro, ¿no? Nacemos y vamos en ascenso. Llegamos a la meseta, ¿no?, de desarrollo, que es la etapa adulta, y llega otra vez el decrecimiento biológico, ya no tenemos el mismo nivel de rendimiento, nuestros problemas cardíacos y todos los síntomas asociados al envejecimiento. De pronto nosotros no vamos a tener el mismo nivel de respuesta sexual, no vamos a tener la misma frecuencia que cuando éramos jóvenes. Y si somos caprichosos en nuestro envejecimiento, lo que vamos a querer es demandarnos o demandar al otro algo igual a cuando éramos adultos o cuando éramos jóvenes, cosa que no es posible. Muchos adultos mayores usan medicamentos para aumentar su capacidad eréctil. Sin embargo, esto puede traer afectaciones a su salud, según nos explica el especialista. Esto se usa bajo estricta recomendación de especialistas. ¿Por qué? Porque para las personas que tienen a lo mejor problemas de circulación sanguínea, ¿sí?, entonces son diabéticos, por ende su capacidad eréctil es menor, ¿sí? Entonces esto va asociado a otros problemas. A medida que el cuerpo y el desempeño sexual cambian, es posible que se preocupe cómo reaccionará su pareja o que se sienta avergonzado o nervioso. Lo importante, según el especialista, es que ambos disfruten de una sexualidad plena. El hecho de avanzar con la edad y de vivir el aquí y el ahora es lo agradable, y no pretender querer revivir algo que ya no estamos dispuestos, ¿no? Y hay una serie de bromas alrededor de eso que hay que tener mucho tino y cuidado, porque una persona de 60 puede tener una vida plena sexual maravillosa, pero no es igual a la del de 20, ¿sí? Puede tener una actividad sexual integral completa con acto sexual fisiológico una vez cada 6 meses y no renegar de eso porque antes lo hacía una vez cada 6 horas. Entonces, lo que no podemos vivir es comparando nuestro tiempo presente actual con nuestro tiempo pasado. Por el contrario, la recomendación es que viva su etapa presente recordando que tuvo buenos momentos en el pasado y que el momento que vives ahora también es bueno.
un silencio en este estudio porque estaban todos atentísimos a este importante reportaje. Allá vamos todos, es importante siempre darnos cuenta de cómo también va avanzando a medida que van pasando los años y la tecnología y cuál es el presente del entonces, pues. Ahora, por ejemplo, ya hay muchísima más actividad sexual entre adultos. Yo me imagino que antes había menos, doctor. Bueno, principalmente quizás había menos, pero no tanto porque no se pueda, sino por los tabúes que se tenía referentes a la sexualidad humana. Ahora, el acto coital es, como se dijo en el reportaje, es la última parte o una de las partes, no es el todo. La sexualidad, el abrazo, la mirada, el roce, el pensarte, ahora el escribirte un chat, todo esto implica sexualidad. Y la sexualidad está atravesada en todo lo que hacemos. Cómo vestimos, cómo reímos, cómo nos queremos ver, cómo nos peinamos. Todo está atravesado por la sexualidad, pero la cuestión es que cuando llegamos al momento de la pareja, creemos, el hombre piensa que la relación es un acto coital, pero no es, sino que la relación sexual es todo lo que yo he vivido con mis hijos, con mi trabajo, con mis problemas, con mis virtudes y también con mis defectos de lado y lado. Aprender a verle a la otra persona, a su pareja, desde el crecimiento que venimos teniendo, quizás pueda ayudar muchísimo para tener una vida sexual mucho más provechosa. Brevemente, doctora, también el tema de que no pensar que está ahí nuestra pareja y está obligada a tener relaciones sexuales con nosotros. Debe haber tal vez un juego previo, supuesto, un cariño Vanessa, de por medio que le motive a la pareja. Miren, yo veo que lamentablemente en nuestra Latinoamérica y en especial el Ecuador, nuestra cultura, está inmersa en la rutina, en el aburrimiento, en la falta de apertura, de abrir nuestra mente a mejores opciones. Sinceramente, somos demasiado perjuiciosos y el tabú nos envuelve de una manera general. Sin embargo, yo sí les propongo que a esas parejas que nos están escuchando el día de hoy, que rompamos esos esquemas, que la sexualidad en ningún momento es mala, que existe un estímulo y un deseo y que la sexualidad es parte de nuestra vida. Yo siempre les he indicado en mis entrevistas que una persona que tiene una sexualidad sana no tiene depresión, no tiene angustia, carece de momentos inadecuados, vive más. Es decir, que veamos que la sexualidad es algo positivo en nuestras vidas y que no tomemos solamente el coito, la penetración, no, hay muchos entornos más que hace que la sexualidad sea satisfactoria. Tengamos en cuenta que mientras más instintos sexuales, libido sexual, deseo sexual tengamos y lo desarrollamos, nuestro cerebro va a canalizar mejor nuestras emociones y vamos a ser gentes más felices. La sexualidad sirve para eso. Momento de hacer una pausa. Yo también tengo unas recomendaciones que consulté. Primero, hable con su médico para que le asesore en los temas de tal vez cómo está su integralidad, su salud integral. Hable con su pareja, experimente, tenga relaciones sexuales seguras, no importa a la edad que sea. Y la otra, manténgase saludable, haga ejercicio físico y camine por lo menos 45 minutos al día. Con eso nos vamos a una pausa, pero al regresar también un segmento que a usted le gusta mucho, el tema de los mitos, lo que se dice en la calle sobre este tema. Tema que nos ha sacado también unos subtemas fantásticos en los que no hemos parado de conversar en los cortes. Momento ahora de los mitos. Vamos a ver cuál es el primero. En este caso, doctor, usted me va a ayudar con el primero. Y dice, mito 1, los hombres piensan más en sexo que las mujeres. Qué buen mito, ¿eso es verdad o no, doctor? Los hombres y las mujeres tenemos las posibilidades de pensar en sexo tantas veces sean, pero ahora existe una mayor apertura para que las mujeres puedan expresarlo. Antes también lo pensaban, pero no lo ¿Pero decían. no hay un estudio que dice que sí, los hombres pensamos más en sexo al día? Hay que reconocer que la mujer tiene todo un proceso hormonal cada 28 días, los hombres no los tenemos. Entonces, en este proceso, el hombre necesita tener una vitalidad, un momento sexual que se traduce en el acto coital, pero eso no significa que la mujer o el hombre piense más en sexo. Solamente que ahora se ve más que la mujer ya presenta y se creía que el hombre pensaba más en sexo. Muy bien, vamos con el segundo entonces. A ver, ¿qué nos dice la gente? Dice, mito 2, la sexualidad es una mujer... Una mujer. A ver, la sexualidad de una mujer termina con la llegada de la menopausia, doctora. No, señores, la sexualidad no termina ahí. En la menopausia se hace un pequeño receso por los cambios hormonales, pero nada que ver.
En la menopausia la persona puede tener, en este caso la mujer, unas relaciones sexuales súper satisfactorias porque la relación sexual ayuda a que las hormonas, los estrógenos, las progesteronas tengan una mayor afinidad, por lo tanto es negativo eso. Ah, mire ¿No es usted, así? además puede ser hasta mejor. Vamos a ver, con el mito número 3 dice, la educación sexual potencia a que se tengan relaciones sexuales. De ninguna manera. La educación sexual más bien hace que se canalice todos estos pensamientos, esta visión social que tenemos acerca de la sexualidad. Pero no obstante, hay que tener en cuenta qué tipo de educación sexual, porque si es que yo les doy a un niño algo que no está preparado para recibir, probablemente esto me despierte mi curiosidad y como estamos en la etapa de la exploración, entonces vamos a hacer cosas que de pronto los adultos nos escandalicen y esto podría hacer que yo quiero mirar la vida sexual como tal. Pero no incrementa, no disminuye, más bien yo creo que permite canalizar. Orienta. Orienta. Es importante. Vamos con el último de los mitos. Dice, solo las mujeres pueden cuidarse con métodos anticonceptivos. Por favor, los hombres también lo pueden hacer. Ahorita los métodos anticonceptivos de los hombres no solamente es el coito interruptus, recordemos, todos nos pueden asegurar que pasa eso. No es así. El hombre también puede hacer un control de natalidad a través de la vasectomía y en la mujer el corte de las trompas. Ahora, yo creo que sí hay que hacerle una jalada de orejas a los científicos en este caso, porque los hombres necesitamos de urgencia algún tipo yo no sé si pueden ser pastillas o algún tipo de prevención que pueda ser tan efectivo como el de la mujer. Sí, no ha pasado ahora tremendo machismo ahora también. los óvulos espermatocidas, que son una medicina que ayuda mucho a que el hombre, pues, el momento de la eyaculación tenga el control de esa natalidad y no quede embarazada la mujer, porque mata los espermas. ¿Cómo funciona ese óvulo? Es un óvulo que se introduce en la vagina de la mujer previo a la relación sexual y eso hace que el momento de la eyaculación mate los espermas. Sigue siendo la mujer la que Sin tiene que embargo, hacer el hombre coloca este óvulo alrededor de su pene, de su glande, y eso ayuda también a que haya como un espermicida. Un espermicida. ¿Esto es nuevo o no? No, eso eso es muy... Se ha utilizado mucho tiempo. ¿Dónde nos hemos quedado? Sí, se ha utilizado mucho tiempo. Hacía falta este programa. Vane, ¿alguna y también cosa? el condón, ¿no? Que por supuesto. Es algo que ya los hombres necesitan utilizar. Desde hace más de 2 siglos existe, imagínense. Bueno, nos quedan 3 minutos aproximadamente. No sé, tal vez algún tipo de conclusión, doctor, que le podamos decir a la gente. Creo que hemos dado algunos insumos y decir que la sexualidad es importante en cada etapa de nuestra vida. Así es, considerar que, como dije al inicio, la etapa de exploración no escandalizarnos con la vida sexual. La vida sexual atraviesa toda nuestra existencia. Entonces, generar un estado de confianza para nuestra vida sexual es lo mejor que nos puede ocurrir, porque a través de eso nos relacionamos y gestionamos todo lo que seremos en el futuro, inclusive profesionalmente. Entonces, no escandalizarse nada más. Y tal vez no tener miedo a experimentar, ¿no? Siempre y cuando lo conversemos con nuestra pareja y estemos los dos de acuerdo, creo que eso está dentro de los límites totalmente normales, doctor. Hay que pensar, la sexualidad es algo que tiene que darse ese espacio a la pareja para disfrutar, para sentir placer. Y es uno de los pilares de la estabilidad emocional, de la estabilidad mental del ser humano. Si tú tienes una buena sexualidad, vas a tener mucha tranquilidad en tu actitud. La ansiedad, la depresión, la tristeza, va a haber mejor alegría, vas a tener más años de vida. Y si tú eres adulto mayor, con mayor razón, no tengas miedo a experimentar relaciones satisfactorias, pero todo va a depender del grado de conciencia que tú tengas de esa satisfacción. No es malo tener relaciones y la sexualidad tomémosla como algo normal, por favor. Gracias a la doctora Fabiola Chávez y al doctor Mauricio Batallas por sus valiosos comentarios. Yo creo que sería un programa que tendríamos que darle continuidad. Hay muchísimas cosas de qué hablar todavía. Hagamos del amor y no la guerra. Se dice por ahí, es importantísimo ahora en este mundo tan caótico. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos, se nos acabó el tiempo, pero mañana, por supuesto, otro tema de su interés. Porque, ¿sabes, Arturo? Está ya próximo a que se inicie el Campeonato Nacional de Fútbol y hay algunas cosas que nosotros debemos abordar. Importantísimas. Se llama Más allá del juego limpio. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque desafortunadamente, ahora que estamos jugando también el Sudamericano Sub-20, antes de iniciarse, se dieron ya algunas alertas de jugadores que habían cambiado sus identidades y edades también para poder jugar. Bueno, esto nos pasa todos los años.
Así que será un tema importante que nosotros abordaremos. Le esperamos mañana, 12 en punto, a través de la televisión pública. Y a propósito de los deportes, ya viene el equipo. Claro, claro. Chao, chao. Hasta mañana.